De Lucas que nos trae este domingo, nos trae tres parábolas. El Señor nos trae tres parábolas y comienza de esta manera el Evangelio. La crítica a Jesús. Estaban los maestros de la ley y estaban los fariseos que criticaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores, como si ellos no lo fueran. Pero así comienza la crítica. Lo criticaban y si lo bajamos ahora a la actualidad es como si de pronto Jesús estuviera acá con los marginados, con los alcohólicos, con los drogadictos, con los que la sociedad tiene por últimos. Si con ellos se juntara Jesús, nosotros, los cristianos, los que le decimos Señor, ¿lo criticaríamos? Esa es un poco la pregunta al comienzo del Evangelio. Después pone estas tres parábolas. Comienza con la parábola de la oveja perdida. Dice que, había un pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99, cuidándolas por supuesto, en buen cuidado, y va a recuperar esta oveja perdida. Lleva su tiempo, todo un proceso, hasta que la recupera, y una gran alegría al haberla recuperado, la trae nuevamente. Después la otra parábola que sigue es la parábola de la moneda perdida. Una mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una, y también gasta su tiempo en recuperarla, hasta que la encuentra. Y nos detenemos en esta parábola. Después vamos a seguir con la parábola de la oveja perdida. Nos detenemos en esta parábola de la moneda. La moneda es un objeto, es una cosa. No es como, por ejemplo, un animal o alguien que cuando está perdido se da cuenta. Si vemos un perrito, un gatito, qué sé yo, de pronto, o cualquier animal, podemos darnos cuenta de que si está perdido por su comportamiento, nos damos cuenta de que está perdido, ¿verdad? Una moneda no se puede dar cuenta, no tiene conciencia porque es una cosa que está perdida. Esto va para muchos de los pecadores, nos lleva a la conciencia de cuántos pecadores, que creo que todos somos pecadores de una u otra forma, pero sin embargo nos lleva a la conciencia de esa oveja que está perdida y que no sabe que está perdida, que no tiene conciencia del que el pecado lo lleva a la perdición, que no está consciente de que ese pecado te lleva a estar en un estado de fuera de Dios, de alejarte de Dios. Ahora sí, entonces volvemos a la parábola de la oveja perdida. Hace poco escuchaba al sacerdote Willy Peña, donde estaba hablando de un video que está corriendo por todas las redes sociales muy interesante, que habla de la Eucaristía, habla de Jesús eucarístico, y él hizo este comentario que me parece muy importante y apropiado para este momento de la reflexión, ¿no? Él hablaba de que hay un pastor luterano, un amigo de él, que va a la iglesia sin que él se dé cuenta, es amigo de este sacerdote, ¿no? Y ve toda una misa completa, se queda ahí y observa detalle por detalle lo que pasa en la Eucaristía, lo que pasa en toda la misa en realidad, y hace este comentario. Le dice este pastor luterano, le dice: ¿ustedes creen realmente que Jesús está ahí? Refiriéndose a la Eucaristía, a Jesús sacramentado. Y el sacerdote le dice: por supuesto que sí. Él hablaba de la transustanciación. Por supuesto que sí, creemos que a través de este regalo que nos hace el Señor, Jesús está ahí presente en la Eucaristía. Entonces le da este ejemplo. Fíjate vos qué interesante y qué fuerte que es, porque da para mucho, para cuestionarlo mucho. Este pastor dice lo siguiente: yo le escuché este mismo comentario de un sacerdote judío, no sé si creo que se llama imán, se le dice imán. Dice lo siguiente, si yo creyera que realmente Dios está ahí, como ustedes dicen que creen, yo no dejaría de adorarlo, no dejaría de ir arrodillado hasta el altar. Y sin embargo yo veo que muchos de ustedes comen chicle, hablan, lo toman muy liviano, y el sacerdote llamó la atención a esto de que por ahí eso sucedía entre nosotros. Estamos tan acostumbrados de tenerlo a Jesús en la Eucaristía que a veces no nos damos cuenta de que Jesús está ahí, está presente. No nos damos cuenta del valor que tenemos nosotros los católicos, si es realmente decimos que creemos en eso que creemos. ¿Y esto qué tiene que ver con la oveja perdida? La pregunta es: ¿por qué está perdida esa oveja? ¿Por qué está perdida la oveja? ¿Por qué hacía la referencia de que volviendo al sacerdote, hacía que nos daba gracia a nosotros los católicos, porque gracias a como somos nosotros, su iglesia estaba llena? Si sacamos la cuenta, nos vamos a dar cuenta que en gran parte de la iglesia protestante, no importa la categoría, la denominación de la iglesia protestante,
se van a dar cuenta que el 50 o más del 50% son ex-católicos, son todos bautizados por la Iglesia Católica. Entonces, la oveja perdida, bueno, dirá uno, bueno, pero esa oveja en el último de los casos no está perdida porque siguió al Señor. Exacto, siguió al Señor a través de otras cosas que le brindaron, ya sea por contención, ya sea porque se peleó con un cura, ya sea por falta de contención de la misma gente del templo, etcétera, etcétera. Pero algo hizo que esa oveja de alguna manera se retirara. Y acá hay dos cosas. Primero, la oveja que en algún momento se sintió perdida. No es que salió de la Iglesia Católica y salió corriendo a otro templo. No, esa oveja de alguna manera sintió el vacío, sintió el que nadie se preocupa por mí, sintió nadie me escucha, algo sintió, equivocado o no, algo sintió. Y con el tiempo y tal vez un proceso, terminó en otra iglesia. La pregunta que nos trae este evangelio también es, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hermanos? Cuando, por diferente razón, nosotros podemos pensar de que están equivocados, le erran o lo que sea. ¿Qué hacemos por esos hermanos que de alguna manera u otra se equivocan y se alejan y se van? ¿Qué estamos haciendo nosotros como ovejas también respecto a esa oveja perdida? Esa es la reflexión que nos trae respecto a esta primera parábola. Ahora sí pasamos a la parábola central. El evangelio es muy largo, lo vamos a tratar de hacer resumir lo más posible. Habla justamente de este hijo pródigo, como lo acaban de escuchar en el evangelio. Yo me siento muy identificado con el hijo pródigo. Habla de dos hermanos. Este hijo pródigo, uno, el que le pide la herencia a su padre, como ustedes lo acaban de escuchar, y se retira, se va con su parte. El padre no estaba de acuerdo con él, porque no estaba de acuerdo no porque él experimentara su propia vida, sino no estaba de acuerdo porque no era el momento, porque él quería que de alguna manera se quedara con lo propio del padre, en fin, varias cosas que el padre sostenía de que no era el momento de que le diera esa herencia, que no era, de hecho, él estaba vivo, así que no era necesario, pero sin embargo él insistió y se la dio. Bueno, como lo relata el Evangelio, lo acaban de escuchar, le fue muy mal. A este hijo pródigo, le fue muy mal, malgastó, y acá viene el primer razonamiento que hace este hijo pródigo. El razonamiento es que le fue mal, malgastó la plata, hasta sentía mucho hambre, no tenía nada, veía a los chanchos que comían las bellotas, decía, ojalá yo pudiera estar comiendo esas cosas que comen los chanchos. Y recordaba a los jornaleros, a los obreros del padre que tenían una mejor vida. Este es el primer razonamiento que hace este hijo pródigo. Ya había pasado mucho tiempo para llegar a esto. Había malgastado todo el dinero que había adquirido de la herencia de su padre. Hasta que viene el otro proceso. Primero viene el razonamiento, después luego viene el arrepentimiento. Y esto creo que es una parte muy importante de esta parábola. Él se arrepiente, se da cuenta que no solamente perdió la herencia que el padre le había dado, sino también se da cuenta que había perdido lo más precioso que puede tener un ser humano, la dignidad. Había perdido la dignidad de hijo, la dignidad de ser humano, porque no tenía absolutamente nada para dar. Estaba menos, él deseaba comer lo que comían los cerdos. Era terrible lo que estaba viviendo ese ser humano. Entonces se dio cuenta de que había pecado. Por eso se arrepintió, porque tuvo conciencia del pecado, tuvo conciencia de que había pecado, como él mismo lo manifiesta en el Evangelio, que había pecado contra el cielo y había pecado contra su padre, había ofendido a su padre. Ahora nos detenemos ahí y retrocedemos a este hijo pródigo. Antes de seguir avanzando con la explicación, ¿qué nos dice este hijo pródigo? Tenía todo, absolutamente todo junto a su padre, no le faltaba absolutamente nada. Y esto nos remonta al primer pecado, al pecado original, donde Adán y Eva tenían todo en el Edén, estaban al lado de su padre. Recuerden que Adán y Eva somos cada uno de nosotros. Tenían absolutamente todo y podían conversar con el Padre Dios. Y sin embargo, inducido por el mal, por la serpiente, cayeron en la tentación y pretendieron, como lo dijo la serpiente, pretendieron ser como Dios, pero sin Dios. Ellos querían ser como Dios, pero sin Dios. De hecho, esto mismo le pasó al ángel caído. En otra categoría, por supuesto. Estamos hablando de, no es lo mismo en la categoría de ángel que en la categoría de criatura, de humano, como somos nosotros. Entonces, al ángel caído le pasó exactamente lo mismo y por eso el pecado de él fue mucho mayor que el nuestro. Él pretendió ser Dios, pero sin Dios. Adán y Eva pretendieron lo mismo, inducido por Satanás, pretendieron ser Dios, pero sin Dios.
Bien, esto le pasó a Adán y Eva pretendiendo ser, alejándose del Padre, y esto le pasó también al ángel caído alejándose de Dios, queriendo ser Dios. Y volviendo al arrepentimiento, he escuchado decir a las personas donde dicen, yo no me arrepiento de nada en esta vida, no me arrepiento absolutamente de nada, sigo viviendo. Es terrible. Yo miro, y supongo que a algunos de ustedes les debe pasar lo mismo, yo evalúo un poco mi vida, tengo 49, voy a cumplir 50 años, y evalúo un poco mi vida, y así por encimita nada más, y digo, cuántas cosas hice mal, en cuántas cosas me equivoqué, en cuántas cosas le erré, de cuántas cosas me arrepiento. Me arrepiento porque, cuando digo me arrepiento, porque seguramente hice daño, ofendí a alguien, con mi conducta, con mis intenciones, con mis actitudes, con muchas cosas de mi vida, hice daño a alguien. Y si estoy acá, justamente lo que menos quiero hacerle daño a alguien. Entonces, sí me arrepiento, no de mis errores, que todos sabemos que cometemos errores, pero sí cuando le haces daño a alguien, a quien sea. Entonces sí me arrepiento de muchas cosas porque mi comportamiento a veces afecta a las demás personas. Entonces ese comportamiento, si afecta a las demás personas, me parece que me tengo que arrepentir. Y es lo que yo sí, si evalúo mi vida, y con este evangelio también te aliento a que evalúes también tu propia vida, de cuántas cosas tenés para arrepentirte. Y ¿sabes qué? Tenemos algo a nuestro favor. Si Dios quiere, ahora dentro de en este programa vamos a ver a través del Cirineo con el Padre Sergio, vamos a ver el sacramento de la reconciliación, que nos habla específicamente del arrepentimiento y del pecado. No es casualidad esto. Y como para concluir, simplemente me quedo con esta parte del Evangelio. Donde dice, hay una gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Hermano, te invito a que este domingo, a través de este evangelio, simplemente evalúes tu vida, evalúes si sos una oveja perdida, estás a tiempo de recuperarte. Dios no deja nada por perdido. Fíjate, te puse el ejemplo de estas 99 ovejas que dejó para recuperar esa perdida. En la condición que estés, no importa el pecado que hayas cometido, Dios, nuestro Padre, en su misericordia, no da a nadie por perdido. Esta es la oportunidad que tenemos de acercarnos a Él. Que así sea. El Cirineo. Ya estuvimos con el Padre Sergio anteriormente, en esta oportunidad nuevamente estamos con él, pero en esta ocasión